En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Un saludo afectuoso como siempre a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Gracias a nuestros amigos por estar con nosotros una vez más. Bienvenidos. Y así algunas semanas que no tenemos el programa por algunas razones ajenas a nuestra voluntad. Así es. Pero gracias a Dios estamos de vuelta y gracias a Dios que Héctor ya tú estás un poco mejor. Esto no está muy bien de la garganta, pero gracias al Señor que ya está de vuelta y quedan algunas cositas allí, pero ya está mejor. Así que gracias, queridos amigos, por acompañarnos y vamos a pedirle desde ya que puedan compartir el enlace, puedan compartir con otros. El programa de hoy va a estar muy interesante y verán que todos vamos a ser bendecidos mientras discutimos este programa. Y queremos que más que una simple discusión, o más que ustedes puedan ver este programa, es que podamos tomar decisiones hacia el cambio, tomar decisiones hacia internalizar los conceptos que podemos expresar acá, aquellos con los cuales tal vez usted no esté de acuerdo, bien, pero con las cosas que ven que son de utilidad, vamos a poner en práctica estas cosas para que así podamos seguir creciendo, tanto ustedes como nosotros, y de esa manera poder ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Eso es que, Héctor, un placer otra vez que estés conmigo en esta discusión de este programa. Así es que vamos adelante. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy tenemos un tema, como siempre, sumamente interesante. Hoy vamos a tratar las relaciones humanas. Y podríamos preguntar, ¿qué son las relaciones humanas? ¿Cuál es el propósito y cuál es la importancia de las relaciones humanas para las personas? Y una pregunta, Dauri, que quizás nos haga reflexionar un poco es, ¿están en peligro de extinción las relaciones humanas o las buenas relaciones humanas? Ese es el tema que tenemos para hoy. Sí, digo las buenas porque el ser humano se relacionará. Ahora, su relación con otros es buena o es mala, ya eso depende. Siempre que haya humanos habrá relaciones humanas. Ahora, ¿serán buenas? Bueno, eso es lo que veremos en el transcurso del programa. Y como siempre me gustaría proveer una definición respecto a lo que estamos estudiando en el día de hoy. Las relaciones humanas se definen como los vínculos que se generan entre las personas, que pueden ser interacciones espontáneas o vínculos permanentes. Las diversas habilidades interpersonales como la comunicación verbal y no verbal, la empatía y la capacidad de escuchar a otros determinan los comportamientos necesarios para garantizar el funcionamiento de las relaciones humanas. Una definición simple quizás sea la siguiente: las relaciones humanas son el arte de llevarse bien con los demás. También se puede definir como la ciencia que estudia la conducta de los seres humanos y al mismo tiempo cómo comprender a los seres humanos. Ok. En el latín, la palabra relación es una palabra que tiene el re, que tiene que ver con reiterar, lat, que es llevar, y tio, que tiene otra connotación en la cual estas tres juntas, tanto el sufijo como el lexema y el afijo, tienen que ver con una interacción. Es como llevar y traer otra vez. Desde ese punto de vista, entonces, si hablamos de relación, desde ese significado, estamos hablando de interacción humana, en el cual hay una llevar y traer, sea a través de que yo llevo un concepto, llevo palabras, tú también llevas palabras, y entonces esa interacción
sería más bien como el significado de la raíz latina de la palabra relación. Qué bueno, eso es importante. Bueno, enfocaste más el asunto como etimológico de Ajá, la más o menos, palabra. en la parte etimológica. Está súper bueno porque define la naturaleza misma de lo que nosotros estamos hablando ahora. Es bueno destacar, bueno, como tú escuchas, Dauri, estoy todavía un poquito afectado y esa ha sido la razón por la que en parte nos hemos mantenido ausentes de los programas, porque este tiempo de alergia ha sido muy fuerte aquí y el nivel de polen ha estado muy alto. Entonces uno moviéndose de un lugar a otro se expone. Así que nos lamentamos por la afección, pero hemos decidido continuar y avanzar y esperamos que el Señor nos permita desarrollar este programa con normalidad. Dauri, me gustaría señalar que las relaciones humanas se dividen en dos grupos. Los especialistas han hecho esta división. Están las relaciones primarias, que tiene que ver con los vínculos íntimos o cercanos del individuo. En ese contexto no hay un interés o una necesidad previa que haya dado lugar a esa relación, sino que los une, por ejemplo, el amor, el afecto, el aprecio por la calidad humana, por ejemplo, las relaciones amorosas, las familiares o las amistades. Pero también están las relaciones secundarias. Estas son aquellas cuyos vínculos no intervienen las emociones afectivas, sino que los une una relación de conveniencia o de utilidad. Por ejemplo, pensemos en la relación entre un gerente y un empleado, un maestro y un alumno, un doctor y un paciente. Estas caerían dentro de la categoría de las relaciones humanas secundarias. Las normas que regulan los derechos del ser humano establecen un tipo de relación entre el individuo, pero también entre el individuo y la nación, pero todavía un poco más entre el individuo y la comunidad mundial. Así que el tema de las relaciones humanas es muy amplio y en un tiempo de tanta crisis como ahora, donde se evidencia la dificultad que tiene el ser humano para relacionarse, para entenderse, para comunicarse de manera efectiva, creo que este tema resulta mucho más que relevante. Así es. Y es muy relevante por el hecho de que el ser humano no es una isla, y yo sé que tú vas a hablar un poco más acerca de eso. No es una isla y necesita relacionarse con otros seres humanos. Y es importante este tema porque uno de los problemas que tiene la humanidad es precisamente eso, Héctor, que las relaciones humanas se han deteriorado. Y a veces uno escucha de personas que cometen ciertas atrocidades y dice, pero ¿cómo alguien puede hacer tal cosa contra otro ser humano? Y allí podemos ver el deterioro de las relaciones humanas que a gran escala, Héctor, como tú mencionabas, la relación con el país y eso, a gran escala, hablamos, por ejemplo, de relaciones entre naciones y disputas que hay, las guerras que hay. Todo eso también envuelve lo que son las relaciones humanas, porque esto simplemente es a una escala mayor. Al final, todo se resume a relaciones humanas, sean estas políticas, sean estas de cualquier otra índole y con otro ser humano, son relaciones humanas. De modo que todo, Héctor, entonces, tiene un nivel básico. Un nivel básico. El nivel básico sería entre tú y la persona más cercana a ti, pero el tipo de relación que tú tienes con las demás personas a gran escala ahora se convierte en algo mayor que tiene consecuencias positivas o negativas, pero ya a una escala mundial. Así es, las relaciones humanas se caracterizan por su complejidad, Auris. Y eso es lo que hace necesario que haya que articular o encontrar una forma de que podamos analizarla desde diferentes perspectivas. La doctora Teresa Álvarez Valentín, por ejemplo, dice que los seres humanos tienen que encontrar una manera de entenderse porque son seres sociales por naturaleza. Y más aún, necesitan vivir en comunidad y relacionarse entre sí. Cuando leí esa parte, recordé la frase bíblica que dice: no es bueno que el ser humano esté solo, que el hombre esté solo. Esta misma doctora terminó diciendo que los seres humanos, para poder sobrevivir, necesitan de otras personas. Claro. Lo que mencionaste ahorita, no somos una isla aparte.
por lo que es imposible vivir sin relaciones humanas. No sé, Dauri, si te has dado cuenta que en medio de los conflictos políticos, geopolíticos actuales, aún las naciones que de pronto están siendo aisladas en términos social y político o militarmente o económicamente, producen cosas que nosotros necesitamos. Y es interesante que cada país se caracteriza por producir algo que otros países necesitan. Y eso hace evidente que nosotros estamos obligados a necesitarnos, que nos necesitamos y que tenemos que entendernos y aprender a relacionarnos de una manera sabia y productiva para que lo que uno tiene también otros lo puedan tener y lo que yo tengo también los otros lo puedan alcanzar. Es así, Héctor, es así. Hay dos cosas que quiero mencionar en ese sentido. La primera tiene que ver con el hecho de que relacionarnos con alguien más es tan importante que una persona, por ejemplo, cuando está encerrado, está encarcelado, uno de los peores castigos que pueden tener es ponerlo en un confinamiento solitario. Y es que otro ser humano hasta cierto punto es tu medida. Y el tú poder compartir con otro ser humano te da cierta medida de lo que tú mismo eres. Y una persona, por ejemplo, que está en confinamiento solitario, al no poder hablar con nadie, está solo, solamente come allí, Héctor, hasta se puede volver loco una persona Claro, así. puede terminar hasta alucinando. Sí. Entonces, ahí tú puedes ver cuán necesario es que los seres humanos puedan interactuar con otros seres humanos. Y lo segundo que yo quería comentar, Héctor, es el hecho de que las relaciones humanas, como tú decías, son complejas. Una de las primeras razones por las cuales las relaciones humanas son complejas es que cada cabeza es un mundo complejo. Eso decía mi padre. Cada cabeza es un mundo, me decía. Cada cabeza es un mundo, pero un mundo complejo. Realmente, No. cuando tú te pones a pensar en ti mismo, todos los pensamientos que te vienen a ti a la cabeza, todas las cosas que tú piensas, toda la forma de tú ver las ideas, de ver el mundo, es completamente diferente a otra persona. Es cierto que puede haber perspectivas similares, tú y yo estamos hablando ahora y hay cosas en las cuales tú y yo estamos de acuerdo, hay otras en las cuales no estamos de acuerdo. Sin embargo, ese aspecto de que cada cabeza es un mundo complejo es uno de los aspectos que hace que las relaciones humanas sean complejas. Eso es importante. Por otro lado, las relaciones humanas son complejas porque la realidad que nosotros experimentamos también es compleja. Ciertamente. O sea, nosotros como seres humanos vivimos en un mundo que es tan complejo desde el punto de vista primero físico. Cuando vamos, por ejemplo, al universo y la ciencia investiga, tú te das cuenta de la misma complejidad de la vida del mundo físico. Desde una pequeña célula, desde un átomo y todo eso, todo va con mucha complejidad. Pero también eso se traduce a la misma realidad nuestra, de nuestras relaciones como nosotros estamos hablando. Es que hay dos importantes elementos que nos muestran por qué la vida es compleja. También, Héctor, hay otro elemento que yo quiero mencionar y es el hecho de que la vida misma es compleja. Hay muchas cosas en la vida que a veces tú no puedes entender ni yo puedo entender. Hay muchas cosas en nuestra existencia que nos pasan a nosotros que decimos, pero ¿por qué ocurrió tal cosa? ¿Por qué ocurrió eso? Y no tenemos las respuestas a los diferentes, perdón, no a los diferentes, algunas situaciones que ocurren. Y a veces todo como que se mezcla, situaciones se mezclan unas con las otras. Y digo, pero qué complejo se hace esto. Y muchas veces esas complejidades de la vida vienen por causa de los mismos seres humanos. Esas tres razones pudiéramos aducir que son parte de la complejidad de las relaciones humanas. Primero dijimos que cada cabeza es un mundo complejo, eso hace que sea complejo.
la misma vida es compleja y nuestra realidad también es compleja. Así es, dada la complejidad de las cosas y de la vida misma y de las personas, estamos obligados a encontrar maneras viables, adecuadas, no solo de interactuar con las demás personas, sino también con las cosas mismas y con la realidad de la vida. Muchas cosas que no entendemos bien podríamos también llamarlo misterios, cosas que no podemos explicar, no podemos desenmarañar, y estamos obligados a aceptarlo, incluso a relacionarnos con eso y a veces hasta reconciliarnos con eso para poder continuar. Dario, después de esta breve pausa, vamos entonces a continuar analizando este importante tema de hoy. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Hemos estado analizando el tema de las relaciones humanas. Hemos visto las definiciones, las partes en las que se puede entender que está dividido, lo compleja que es lograr una correcta, una adecuada relación con las demás personas, pero también con la realidad que nosotros vivimos en este mundo, con la vida misma. Recuerdo una frase que en otra emisora cristiana ponían mucho, y una de esas partecitas de la frase decía: el sencillo hecho de vivir genera estrés. Así Que es. la complejidad misma de las cosas hace que nosotros tengamos que adoptar actitudes correctas. A veces tenemos que reconciliarnos con la complejidad misma para poder continuar hasta que aparezca una solución o aprendamos a vivir sin una solución a la mano. Así que Y eso, Héctor, era lo que te quería decir antes de la pausa, es el hecho de que, al igual que otras cosas que hemos estudiado aquí, como la verdad, el sufrimiento, que hay que tener conciencia del asunto, también esto es importante para uno tener buenas relaciones humanas. O sea, el tú y yo saber de que las relaciones humanas son complejas, tener ese concepto latente allí, puede ser un buen principio para tú abordar esas complejidades de las relaciones humanas. Y que cuando tú tienes eso también, en cualquier tipo de relación, también te puede ayudar para tú sentar las bases necesarias para abordar cierta complejidad o cierta dificultad en cualquier tipo de relación la cual tú tengas. esas complejidades son tan profundas, Dauris, que aun cuando intervienen las emociones y los sentimientos, como en las relaciones amorosas, aún así resulta difícil comprenderse. ¿Cuántos hogares han fracasado porque no han podido interrelacionarse adecuadamente? No han podido comprenderse, no han podido descifrar los códigos de comunicación necesarios para interactuar con esa persona, interrelacionar con ella, aprender a vivir con ella, convivir con ella. Y algo importante, Dauri, aunque este no es el tema, una de las maneras para lograr el éxito en la interrelación con una persona que tú amas, tu esposa o tu novia en el caso particular, o novio en el caso que sea una mujer, no solo está en el hecho de encontrar una manera de comunicarse, de desenmarañar los códigos de comunicación con esa persona, es también llegar al punto de entender que hay cosas que yo nunca podré cambiar, ni yo en ella, ni ella en mí, o viceversa, y que tendré que aceptar y aprender a vivir con eso dentro de la relación. Así que eso es parte también de las relaciones humanas. Así es. Ahora, nosotros mencionamos esta parte de la complejidad, pero ahora, Héctor, sería bueno que pudiéramos hablar un poco sobre los elementos que acompañan la complejidad desde el punto de vista de las barreras que encontramos en las relaciones humanas. ¿Cuáles son las barreras que hacen que las relaciones humanas no sean mejores? Dado que nuestras relaciones humanas están matizadas por el elemento de la comunicación, es evidente que esta es una de las mayores barreras en las buenas relaciones humanas. No podemos relacionarnos sin comunicarnos. A diferencia de los animales, nosotros tenemos un tipo de comunicación verbal y razonable con códigos que nosotros mismos hemos creado. Cuando hablamos de códigos, nos referimos al lenguaje
y que cada nación, cada lugar tiene. A través de ese código que es el lenguaje, nosotros nos comunicamos. Nuestras relaciones evidentemente son llevadas a cabo a través del lenguaje escrito, lenguaje hablado. Y entonces la comunicación es tal vez el problema que tenemos. Nosotros no nos sabemos comunicar. Muchos de los conflictos en las relaciones humanas vienen porque no nos sabemos comunicar. Y todas esas cosas, la manera como nosotros hablamos y la forma como nos comunicamos con los demás, eso lo aprendimos de nuestros padres, del lugar donde nosotros nos criamos, donde crecimos, el ambiente en el cual nos desenvolvíamos cuando éramos pequeños. Y todo hay una historia detrás de la persona que tú eres en este momento. Esa historia que está detrás de esa persona, en ese elemento tiene que ver la comunicación. Tu relación con los demás, la comunicación, la forma como tú creciste, como yo crecí, influye mucho en mi forma de comunicarme. Me gustaría añadir, Dauri, en esa línea, que los prejuicios que podemos tener como personas, sean culturales o sociales o étnicos, pueden también impedir una buena relación con otras personas, con otras culturas, con otros pueblos. También puede que esos asuntos culturales que a veces predominan entre nosotros y que están profundamente arraigados nos impidan una buena comunicación, una buena interrelación personal. Pensemos, por ejemplo, en personas, los latinos. Nos identificamos como latinos porque hablamos un idioma común. Pero es una realidad, Dauri, que aún hablando un mismo idioma, personas de culturas diferentes dentro del mundo latino, cuando hablan, tienen dificultades para entenderse. Pero claro que sí, Héctor. Eso es algo. Hay muchos países latinoamericanos. No idioma. Si pensamos en alguien que habla un idioma diferente, pues diríamos, bueno, es que hablamos idiomas diferentes, pero el hecho es que hablando el mismo idioma a veces tenemos dificultades. Me relaciono con otras personas, por ejemplo, de otros países que son latinoamericanos. Sí. E incluso cuando uno predica, yo, por ejemplo, pastoreo una de las iglesias, la cual la mayoría de los hermanos son de otro país. Y a veces uno cuando predica, por ejemplo, hay palabras que uno tiene que explicar. Si uno usa alguna palabra que es regional. Regionalismo. O a veces en la interacción con otras personas que no son de tu nacionalidad, a veces hay conflictos precisamente por un problema de una barrera de lenguaje, que aunque es el mismo idioma, pero hay sus diferencias. Pero en sí, Héctor, y cuando mencionaba ahora sobre el aspecto de la comunicación, yo me refería a esta barrera por el hecho de que nosotros, cuando nos comunicamos con alguien, por lo general, estamos atentos a lo que yo quiero decir después. No sabemos escuchar. Y a veces cuando nos comunicamos, tal vez no tenemos la postura correcta o no estamos prestando atención, no le damos importancia. Y al no saber escuchar, a veces respondemos de forma equivocada. Juzgamos cuando la persona habla, hacemos un juicio de valor o criticamos lo que la persona dice, pero siempre hay alguna barrera que nos impide tener una buena comunicación. Hay barreras en la comunicación y eso viene a ser de la comunicación una barrera para las buenas relaciones interpersonales, las buenas relaciones humanas. Hay un libro que se llama People Skills, y como destrezas para personas. Yo recomiendo que lo lean. Muy buen libro que habla precisamente sobre eso, sobre la comunicación y cómo nosotros podemos aprender a comunicarnos mejor, cómo expresar nuestras ideas de forma clara y de forma que tenga efectividad, cómo aprender a escuchar a los demás, cómo responder cuando las demás personas nos hablan. Si nosotros pudiéramos aprender esas cosas, sería
fantástico en cuanto a las relaciones humanas. Otro problema, Héctor, es que en ese mismo tenor de la comunicación sabemos poco de resolución de conflictos. Así es. El ser humano, como ya dijimos, es complejo. Cada cabeza es un mundo y un mundo complejo. Eso va a traer como consecuencia que los conflictos van a venir de forma natural. Siempre va a haber conflictos en las relaciones humanas. Como siempre va a haber conflictos, es importante entonces que podamos aprender destrezas, habilidades para resolver conflictos. Y tal vez esta es una cualidad indispensable para que las relaciones humanas puedan funcionar. En ese contexto, Dauri, una estrategia buena para tener una buena relación con otra persona, una buena relación interpersonal, sería que cuando tengo un desacuerdo con alguien, o porque no entendí lo que me dijo, o no capté bien el sentido de lo que me estaba diciendo, o no entendí los términos y palabras que la persona utilizó, o sencillamente me hirió, me ofendió. Yo entendí muy bien lo que ocurrió y la persona lo hizo, yo lo entendí muy bien. Asumiendo que ese sea el caso, aún sea ese, una buena manera de aprender a resolver los conflictos con las demás personas sería que en lugar de comentar eso a otra persona, yo esté dispuesto a tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo que ocurrió, volver a analizar lo que ocurrió, ponderar nuevamente lo que ocurrió, dar el voto de la duda, de confianza a la otra persona, y luego entonces abordarla nuevamente, y más que reclamarle lo que pasó, pedirle que me explique qué fue lo que me dijo para ver si yo entendí adecuadamente lo que me dijo. Yo pienso que si nosotros siguiéramos esa estrategia, nos ahorráramos mucho malos entendidos, muchos problemas, muchas enemistades en nuestras relaciones. Y también en ese mismo orden, Héctor, cuando por ejemplo tú estás hablando con una persona y la persona te dice algo, es bueno que en la comunicación tú rephrase, digas otra vez para asegurarte que el mensaje fue comprendido. Entendí que dijiste tal y tal cosa, eso es correcto, y la persona te corrige si eso fue lo que tú dijiste. Porque muchas veces los conflictos en las relaciones humanas y en la comunicación está en no escuchar bien o entender bien el mensaje que se quiso decir. Y yo no sé si tú has visto una dinámica en la cual tú pones un grupo de personas, 15 personas, y tú dices una frase al primero, y entonces el primero le repite al que sigue, y lo que tú dijiste al principio se distorsiona completamente hasta el último que está allá. Y eso te presenta a ti la realidad de la importancia de cuando tú te comunicas, tú entiendas bien lo que la persona quiso comunicar. Y si tú no comprendiste, preguntar de una manera adecuada para que el mensaje sea claro. Por lo tanto, eso es un elemento muy importante en las relaciones humanas. Hay otro elemento, Héctor, que funciona como una barrera en las relaciones humanas y es el orgullo. El orgullo afecta a las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque cuando hay un desacuerdo y ni uno ni el otro quiere ceder, el orgullo prima en el corazón y entonces hay una ruptura de esas relaciones. El orgullo hace que incluso hasta muchos matrimonios se rompan, Héctor. Así es. Una de las relaciones más íntimas que puede haber es el matrimonio, y a veces el orgullo hace que un matrimonio pueda romperse. Sabe que estamos en el tiempo de otra pausa. Vámonos a esta pausa y regresamos y retomamos esa idea porque quiero aportar algo en ese sentido. Okay, perfecto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. En la sección anterior estuvimos conversando sobre las barreras, las complejidades de las relaciones interpersonales del ser humano y la importancia de establecer códigos o formas de comunicaciones claras, adecuadas, para que haya una buena interacción, una buena comunicación y la relación sea adecuada. Estuvimos hablando también de las barreras y quedamos en la parte en el que el orgullo es un elemento vital en este contexto. Pienso, Dauris, que el orgullo también hace que uno sea muy sensible a lo que uno escucha y a lo que las personas nos dicen. En ocasiones no escuchamos bien porque nuestro orgullo está muy latente, muy a flor de piel. A veces, en lugar de preguntar lo que tú me quisiste decir fue tal cosa, o déjame ver si entendí lo que tú me quisiste decir. Tú me estás diciendo tal y tal cosa. Y es alentador saber cuando la otra persona dice, no, yo lo que estoy diciendo es esto. Y ahí mismo se desarma un potencial problema. Pero cuando nosotros estamos saturados de un orgullo muy fuerte, un ego muy fortalecido, entonces como que estamos así con el conflicto a flor de piel. Y cualquier cosa que escuchamos o decimos puede ser un detonante para un problema de proporciones muy grandes. Así es. Hay otro elemento, Héctor, que afecta a las relaciones humanas y yo lo voy a decir así. Es la expresión que leí en un libro que tiene que ver con creencias irracionales. Esto de creencias irracionales, ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho de que tú estás en comunicación con una persona. Digamos que la persona en un momento dado ya no te llama y tú comienzas a pensar, ¿qué fue lo que yo hice para que esa persona ya no me llame? ¿Qué fue lo que le dijeron ¿Yo de he hecho mí? algo malo? ¿Será que...? Entonces yo comienzo, no me llama porque, o ella no me llama porque yo hice tal cosa o porque yo dije tal cosa. Y tú comienzas a hacerte un mundo de lo que supuestamente la otra persona está haciendo. Tú no sabes si es que la persona se le dañó el teléfono, tú no sabes si es que está muy ocupado, tú no sabes si fue que se enfermó. Perdió los contactos que tenía. Perdió los contactos que tenía. El tuyo. Y entonces tú te pones a pensar cosas que realmente no son. Y entonces ahora tú creas una actitud. O si no me llama, yo tampoco lo voy a llamar. Y tú creas dentro de ti un sentimiento negativo contra esa persona cuando tú no sabes realmente qué es lo que está pasando con esa persona. Ciertamente. Ese aspecto me interesó cuando leí eso acerca de esas cosas. Y en las relaciones humanas eso es muy importante porque pasa muy a menudo, Héctor. Pasa muy a menudo. Nosotros queremos juzgar, a veces juzgamos las personas cuando tienen ciertas actitudes y no preguntamos por qué razón, qué pasó, no entiendo, tú sabes, hay que clarificar por qué razón está pasando lo que está pasando. Si tú no te comunicas, nunca vas a conocer la verdad de lo que está ocurriendo. Eso es importante. Por otro lado, Héctor, está el egoísmo. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Así como somos seres sociales por naturaleza, somos egoístas y complejos por naturaleza. Sí, y el egoísmo daña. ¿Por qué? Porque cuando una persona es egoísta, hace que otras personas se alejen de él o de ella. Eso daña las relaciones humanas. Hay personas que no pueden llevarse bien con una persona que es así, egoísta, o una persona que es narcisista, que le gusta mucho que
ser la persona de interés, llamar la atención. Hay personas que no quieren saber de ese tipo de personas así. Entonces, hay entonces ciertas actitudes propias de algunos seres humanos que dañan las relaciones humanas. Y en ese sentido ahora, Héctor, quisiera hablar de otro aspecto que influye mucho en las relaciones humanas y tiene que ver con los temperamentos. Tiene que ver con los temperamentos. Dauris, antes de que comentes sobre los temperamentos, quiero decir algo que se acerca un poco ya a la perspectiva bíblica que generalmente abordamos en este tema ya en la última parte del mismo. El ser humano hemos dicho que es complejo y eso hace difícil el funcionamiento de las relaciones interpersonales, las relaciones humanas. Es que el ser humano tiene problemas no solo para relacionarse con las otras personas, tiene problemas para relacionarse consigo mismo. El ser humano está en conflicto con otras personas, pero a veces el conflicto con otros, con segundos y terceros, no es más que la evidencia de un conflicto interior, de un problema con el que se batalla y se lucha. Y así acercándonos al tema de la caída del ser humano en el pecado, tenemos que entender que el ser humano desde la perspectiva bíblica es una criatura fracturada interiormente, afectada en su ser más íntimo e interior, que necesita no solo entender la dinámica de las relaciones, necesita un remedio que incluso está fuera de él mismo y de otros. Y eso ya lo veremos más adelante cuando pasemos de esta parte a la siguiente. Eso es correcto. Entonces, Héctor, en el aspecto de los temperamentos, cada persona es diferente y parte de las relaciones humanas tiene que ver con aprender a tolerarnos los unos a los otros. Somos diferentes, yo soy imperfecto, usted es imperfecto, somos imperfectos. Y por esa razón, al igual, así como yo te acepto a ti con tus imperfecciones, tú me aceptas a mí con mis imperfecciones. Así es. Entonces, cada temperamento es diferente. Carl Jung, él definía los temperamentos desde el punto de vista de lo que es introvertido o extrovertido, y entonces a eso, introvertido, extrovertido, añadía otras cualidades que definían los temperamentos. Es tal vez uno de los sociólogos más influyentes que ha estudiado este asunto de los temperamentos. Hay otro sistema que es el más popular, que se remonta a los griegos, donde vienen los diferentes temperamentos que conocemos hoy como sanguíneo, colérico, flemático y ¿cuál es el otro? Melancólico. Cuatro temperamentos. Cada persona es diferente y cuando tú entiendes que cada persona es diferente, tú aprendes a tratar a los demás como son. Por tal razón, es importante que nosotros podamos conocer este tipo de cosas, porque eso contribuye a que las relaciones humanas puedan ser más llevaderas. Cuando tú puedes conocer, por ejemplo, el tipo de temperamento de la otra persona, ya tú puedes saber más bien cómo manejar el asunto y te puede ayudar a que tú puedas ser más tolerante, tal vez a tener cuidado con ciertos tipos de temperamentos o ciertas personas con ese tipo de temperamento o actitudes negativas o cualidades negativas de ese temperamento, porque cada temperamento tiene cosas positivas y negativas. La palabra clave en este contexto es tolerancia. Así es. Piensa, por ejemplo, en el que yo pueda ser o tú o cualquier otro, el tipo de persona que detesta, el que es orgulloso, fanfarrón, o que es muy conversador, que capitaliza la conversación, solo habla de sí, de sus logros, lo que tiene, las posesiones que ha acumulado. Créeme que debe ser difícil tolerar eso, pero si uno es tolerante y puede que entonces sea esa la respuesta para establecer una buena relación con esa persona. Incluso, Dauris, las relaciones humanas también se edifican. Es probable que tú tengas que acercarte a algún amigo, a algún hermano en algún momento para decirle, mira, yo he observado esto en más de una ocasión y yo mismo he sido afectado por lo que te voy a comunicar ahora, pero me acerco a ti con la mejor intención. Quiero que me escuches
y piensa en lo que te digo. No tiene que darme una respuesta necesariamente ahora, puede dármela en otro momento, pero yo he percibido esto y esto en más de una ocasión. Sí. He notado que algunos se sienten mal, se han estado alejando, otros ya se alejaron, otros están por hacerlo. Yo quiero que tú pienses en eso, te lo digo en buena lid y como una persona que te aprecia y que te valora y que ve en ti mucho potencial y una gran persona. Claro. Pienso que es muy sabio la tolerancia más acompañada de esa actitud de empatía, porque también necesitamos empatía para las relaciones humanas. Hay personas que caen pesadas de entrada, David. Sí, es así. Hay personas que parecen humildes, pero no son humildes. Hay personas que parecen arrogantes y no son arrogantes. Yep. Como que interactuamos con ellos en momentos en los que parecen eso, pero no lo son. Y por eso necesitamos mucha tolerancia, mucho discernimiento también, si se quiere, para poder ver un poquito más allá de lo que cualquier otro puede ver. Claro, y quizás nosotros debamos pasar algunos aspectos bíblicos de las relaciones interpersonales, de las relaciones humanas, la relación entre Dios y nosotros. Tal vez, Héctor, antes que vayamos allí, quiero traer a colación, tú hablas ahora mismo y hablabas de cuán quebrado está el ser humano, cuán fragmentado está el ser humano en cuanto a sí mismo. Este es otro problema de las relaciones humanas, es la valoración personal que una persona tiene. O sea, ¿qué valoración tú tienes de ti mismo? Y hay personas que tienen una autoestima baja y no se consideran con mucho valor. Y muchas veces esa autoestima que se manifiesta de muchas maneras, a veces la autoestima baja se manifiesta en maltrato a otras personas para tú cubrir tu propio problema. Como una persona que está a la defensiva todo el tiempo. A veces esa autoestima baja se manifiesta en un retraimiento también. Un estado de soledad. A veces el problema es conmigo mismo, que puede fungir como un obstáculo a las relaciones humanas. Y fuera de cámara estábamos conversando, Héctor, y el hecho de una persona que a veces está sola, y no hablamos solo de no tener pareja, sino en soledad, una persona que está en soledad. No es saludable para alguien, un ser humano que fue creado para ser un ser social, estar en soledad, y ya que eso no contribuye al mismo desarrollo de la persona. Hablamos, por ejemplo, Héctor, sobre lo importante o cómo se hace, por ejemplo, una tarea en grupo más fácil que una sola. Sí. Pero para cada una de esas cosas es necesario que podamos tener en cuenta los obstáculos a las relaciones humanas, que podamos conocer los temperamentos de las demás personas, que tratemos a los demás como son, que seamos tolerantes al tratar a los demás y que al mismo tiempo podamos aprender habilidades comunicativas, habilidades de comunicación, sobre todo eso, ya que muchos de los problemas están enraizados en ese elemento. Bien, vamos a ir a esta última pausa y después de esta pausa entonces pasamos a una perspectiva bíblica sobre el tema que hemos estado analizando. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Recuerdo las palabras o la estrofa de una canción que escuchaba en la iglesia donde me bauticé en la zona oriental de la República Dominicana, en la capital. Esta hermana cantaba a capela esta canción, nunca utilizó pistas, pero después yo descubrí la canción y finalmente la he perdido, la he buscado en YouTube, en Google y no aparece ni siquiera la estrofa. Pero la frase decía: no puede haber paz en la tierra si en cada corazón hay rebelión. Si cada alma es un campo de batalla y cada lengua una espada. Es la razón de tanto sufrimiento, es la razón de tanta confusión. Pero si crees, podrás encontrar liberación. Un reino hay donde Jesús te ofrece amor. Bueno, Dauris, la solución para la soledad, la solución para las relaciones humanas adecuadas y correctas. Y sabe, Dauri, que me gustaría señalar que la primera vez que una relación interpersonal se fragmentó fue en el cielo.
Y es paradójico que sea en el cielo, el lugar donde se supone que sí, la bondad, la perfección, donde todo el mundo hasta cuando se muere quisiera ir. A donde Pablo dijo, anhelo partir y estar allí. Pero lo cierto es que fue allí precisamente donde la primera relación se fragmentó. Y se fragmentó entre una criatura que Dios había creado y honrado y el creador. Y luego esa fractura se extendió como una ola expansiva hacia innumerables seres angelicales. Y para colmo terminó extendiéndose hasta el planeta Tierra, afectando la familia humana. Sí, esa es la perspectiva bíblica que encontramos. Ahora, Héctor, el fundamento bíblico es esencial para nosotros poder tener buenas relaciones humanas. Así es. Lo primero, Héctor, es que debemos entender que Dios creó el ser humano a su imagen y semejanza. Amén. Ese fundamento bíblico es clave. Número 2, el ser humano no es un simio superior. Así es. Para el ser humano no es un animal. En tercer lugar, el ser humano es un ente social. Ya te lo habías dicho, que esta psicóloga lo dijo, pero también la Biblia habla de que el ser humano es un ente social. Cuando nosotros consideramos al ser humano como alguien que lleva la imagen de Dios, entonces lo vamos a tratar desde ese punto de vista, como alguien que es valorado por Dios, tan valorado por Dios que envió a Jesús a morir por ese ser humano. Cuando tú y yo tenemos esa consideración de otro ser humano, tu relación con esa persona va a ser diferente, porque tu perspectiva es una perspectiva de cómo Dios lo ve. Ese es el fundamento. Lo segundo es que el ser humano no es un animal, y es triste ver que hay seres humanos que se comportan peores que un animal. Así es. Hay seres humanos que en su trato con otras personas, ni siquiera los animales se tratan así con otros animales. Eso es triste decirlo, pero esa es la realidad. Hoy día, por ejemplo, donde predomina la idea evolucionista de que el ser humano pues es simplemente un simio superior, eso da al traste, no da al traste, sino que puede contribuir a que el hombre que actúa con lo que ellos llaman el cerebro primitivo o por instinto, simplemente está actuando como es. Sin embargo, la perspectiva bíblica es que el ser humano no es un simio superior, no es un animal, es una persona, es un ser que razona, un ser que se comunica, un ser al cual Dios le ha dado la capacidad de analizar y discernir. Y en tercer lugar, entonces, Dios nos creó como seres sociales. El hecho de que Dios nos creó a su imagen implica eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios el hombre a su imagen y semejanza. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, así como Dios es plural, el ser humano también es plural. La pluralidad de Dios, la imagen de Dios en el hombre se completa en esa pluralidad. Podríamos decir que ninguna de estas realidades han desaparecido. Lo que han hecho es que se han reafirmado, pero también se han complicado por la existencia del pecado. ¿Realidades a qué te refieres, Héctor? La realidad de las tres realidades de que el ser humano fue creado a imagen de Dios, así es, no es un ser social y así sucesivamente, pero eso lo que ha hecho es que se ha complicado para que pueda operar. Por ejemplo, sobre la base de que el ser humano es creado a imagen de Dios, es que Dios incluye todo lo demás. El ser humano primero es creado a imagen de Dios, luego es un ser social y luego es un objeto de la redención. Así es. Entonces, pero sigue siendo un ser social que está en conflicto consigo mismo y con los demás. Claro. Piensa, por ejemplo, en el caso de Dios cuando vino al Edén, Génesis 3, 8 al 13. Está escondido de Dios. Ahí revela un conflicto con Dios. ¿Por qué le teme? Al ser que anteriormente no le temía. Pero ahora hay un conflicto entre ellos. El hombre acusa a la mujer a la serpiente. Nadie admite responsabilidades. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Caín y Abel.
que perteneciendo a la misma familia, habiéndose sentado en la misma pierna, habiendo recibido la misma instrucción, el mismo afecto, el mismo cariño, las mismas enseñanzas, como uno atenta contra la vida del otro y provoca el primer homicidio aquí en la tierra. Entonces, en síntesis, lo que acabas de decir es lo siguiente. Hay un problema de una relación con Dios, hay una ruptura de relación con Dios, hay una ruptura de una relación contigo mismo y una ruptura de una relación con los demás. Eso es lo que aparece en Génesis capítulo 3, como tú acabas de decir. Y como ustedes pueden ver, evidentemente, en Génesis, cuando Dios le pregunta, el hombre no admite que él tiene un problema. Él le está preguntando a él, ¿qué has hecho? Comiste del árbol. En vez de decir, aceptar su problema, aceptar lo que él hizo, dice, no, la mujer que tú me diste a mí. Culpó a Dios por haberla creado y culpó a la mujer por haberle dado. Entonces, cuando le pregunta a la mujer, también acusa a otros. Ese mismo problema está latente hoy día, Héctor, y muchas personas tienen problemas en sus relaciones humanas precisamente por eso, porque no son capaces de admitir cuando cometen un error y siempre están buscando un culpable de los problemas que les pasa. Siempre están buscando un culpable y no son capaces de decir, sí, yo me equivoqué. Siempre tienen una excusa, siempre están diciendo que fue lo otro, culpa de otro, pero no son capaces de admitir sus propios errores. Me gustaría señalar en el contexto de lo que venimos conversando que Pablo, por ejemplo, en capítulo 3 de Tito, escribiéndole esta carta pastoral al anciano Tito, dice que los seres humanos han estado viviendo en una condición muy crítica, en desobediencia, han estado descarriados, han sido esclavos de diferentes géneros de pasiones y placeres, que han estado viviendo en malicia y en envidia, viven una vida detestables, viven odiándose a sí mismos y odiándose unos a otros. En el verso 4, después de decir eso, dice, pero se manifestó la bondad de Dios y el amor de Cristo nuestro Salvador, y Él nos salvó. Así que por su misericordia nos regeneró, nos transformó, produjo en nosotros una nueva vida. Y es allí donde empieza a producirse un proceso de sanación, de restauración en la criatura que está en conflicto con Dios, con las demás personas y consigo mismo. Por ejemplo, Pablo puede decir que el ser humano por la fe está en paz con Dios, resuelto el problema con Dios. Ahora está sano interiormente porque ha sido lavado, regenerado, resuelto el problema del conflicto interior. Pero ahora también convive con una comunidad que comparte la misma fe, se sientan en el mismo banco, comparten, cantan los mismos himnos, comen en la misma mesa, resuelto el problema con las demás personas. Así que la solución para el problema de las relaciones interpersonales que no logran cuajar, que no logran concretizarse, está en la palabra de Dios, en la revelación que ha hecho esta palabra y en el evangelio mismo que trae la sanidad y la restauración a la vida de las personas. Así es. Y sin embargo, Héctor, aún con todo lo que Dios hace por nosotros, yo observo que la misma fragilidad humana hace que las relaciones humanas no sean óptimas o sean perfectas. Y hay varios consejos en la Biblia que podemos buscar. Si leemos la Biblia, nos vamos a encontrar con tantas cosas importantes. Leas el libro de Proverbios, que hay consejos buenísimos en las relaciones humanas. Jesús, por ejemplo, dio un principio: si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él. O sea, lo primero que tienes que hacer en las relaciones humanas cuando hay conflictos, habla. En la comunicación hay solución. Habla con la persona. El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, Romanos capítulo 12, estad en paz con todos en cuanto sea posible de vosotros. O sea, en cuanto depende de ti, trata de estar en paz con los demás. Lo que está diciendo eso, que a veces no va a ser posible estar en paz con los demás porque ni siquiera Cristo Jesús, que fue alguien perfecto, no siempre otros estuvieron de acuerdo con él, y por el hecho de que su vida era una reprensión a ellos mismos. Pero es importante que tomemos los consejos bíblicos. El Proverbios dice, por ejemplo, responde al necio conforme a su necedad para que no se crea más sabio que tú. Pero también dice, no respondas al necio
conforme a su necesidad, para que no te iguales a él. Hay momentos en los cuales tú debes saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo responder, cómo responder, qué responder. Y es algo que tenemos, cosas que tenemos que aprender y desaprender. Eso requiere educación, disciplina, porque a veces el silencio, que no siempre es la opción más fácil para nosotros, porque hay un espíritu de confrontación que quiere expresarse, quiere brotar. A veces el silencio es la mejor respuesta, y aunque de pronto parezca que no dijimos nada, la persona se va con el mejor mensaje que pudimos haber dado. Dauri, en esta parte de los últimos minutos que nos quedan, me gustaría señalar dos cositas. Una, las relaciones humanas existen porque Dios nos creó para ello. También la posibilidad de una relación correcta con Dios es posible, existe, porque Dios también nos creó de esa manera, en una relación correcta y sana con Él. Cuando se produce la caída, cuando el ser humano queda fragmentado interiormente, fragmentado con su pareja, fragmentada su relación con Dios, Dios no se queda de brazos cruzados, Dauris. Aunque el ser humano ha fallado, Dios viene a buscarlo. Y cuando pensamos, por ejemplo, en Dios intentando continuar la relación con el ser humano, eso no es más que algo natural en Dios. Juan 1:1 dice que en el principio el verbo estaba allí, Cristo, que el verbo estaba con Dios, el Padre, y que el verbo era Dios. Así que coexistían en una relación eterna. Cierto. Pero en el verso 14 de Juan 1 dice que el verbo habitó entre nosotros, vimos su gloria. Es decir, el Dios que ha vivido en una relación eterna en el contexto de la deidad, viene ahora a compartir su historia, su vida, su carácter, su amor con la humanidad. Y ahora tenemos a Jesús revelándonos a Dios. Y la forma en la que Cristo se relaciona con los seres humanos es como quiere que nosotros nos relacionemos con Él, de una manera pacífica, en un contexto de amor, de relación sin interés, de manera incondicional. Así es. Es tan tal lo que mencionabas ahorita de la necesidad, cuando hablamos de la ruptura entre Dios y nosotros, de la relación, ¿verdad? Entre Dios y nosotros, la restauración de esa relación nos va a ayudar a que también se restaure nuestras relaciones humanas. Cuando nosotros aprendemos a ser genuinos con Dios, ¿dónde estás tú? Dios también nos pregunta, ¿dónde tú estás? No porque no sabe dónde estemos, sino porque quiere esa genuinidad de nosotros. Y cuando nosotros somos capaces de abrir nuestro corazón, de desnudar nuestro corazón delante de Dios y tener eso genuino con Dios, y esa relación se restaura con Dios, podemos hacer lo mismo con los seres humanos. Podemos tener una relación genuina con los seres humanos, ya que la hipocresía, de la cual nunca mencionamos, es también un aspecto que no ayuda en las relaciones humanas, y necesitamos ser genuinos los unos con los otros para que haya ese estado de confianza mutua, de modo que nuestras relaciones con los demás puedan ser relaciones óptimas, como Dios quiere que sean. Y puedan pienso ser que cuando Dios hace preguntas de esa naturaleza, por ejemplo, ¿quieres ser sano? ¿Dónde tú estás? Dios tiene que decir algo para romper el hielo, para traernos a una conversación con Él y movernos hacia una relación con Él. Ya para concluir, porque nos queda apenas un minuto, Dauri, me gustaría decir que hay un momento en las Escrituras en el que las relaciones interpersonales se restauran de manera total. Apocalipsis 21:3 dice que Juan escuchó una voz que procedía del trono de Dios. Y esto no lo dice Juan, ni yo, ni tú, ni nosotros. Lo dice Dios mismo. Y lo que Dios dice, he aquí la morada de Dios, ahora está con los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Permitamos que mi relación con Dios determine todo lo demás. Mi relación conmigo mismo, con los demás y con la iglesia, las instituciones y con las ideas también, que eso es algo que no mencionamos, pero que también es importante. Dauri, una última palabra de despedida porque ya el tiempo se nos fue. Tenemos el tiempo. Bueno, que Dios les bendiga a todos ustedes y que podamos nosotros
poner en práctica consejos buenos para mejorar nuestras relaciones y sobre todo que nuestra relación con Dios pueda ser restaurada para que así nuestra relación con los demás pueda ser una buena relación que sea de bendición y de salvación. Recuerda que si tienes alguna pregunta o algún tema en particular o quisiera que te proveyéramos algún material, escríbenos a feysociedad7@gmail.com. feysociedad7@gmail.com. Será entonces hasta la próxima entrega. Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.